Bueno, más o menos creo que hemos centrado ya todo el tema. Hemos visto, como digo, diferentes opiniones, los tipos de escuelas que hay, las vivencias de cada una de las personas que nos acompañan. Y bueno, yo creo que podemos empezar o arrancar precisamente con algunos de esos puntos que hemos visto. Vamos a ver, no sé con cuál de los dos quizás, pero vamos a empezar por una cosa que ha dicho Gilda Tenorio, que también se dice mucho, y es un poco ahí quizás el maestro Frasculo también puede dar el punto o el contrapunto. Gilda ha dicho, las escuelas te ahorran muchos problemas, las escuelas te quitan muchas complicaciones, te facilitan de alguna manera el acceso al mundo del toro. ¿Eso es bueno para la formación del torero? Por ejemplo, Frascuelo, que tú sí te has tenido que lucharte todo esto, y de hecho algo también has dicho, esa lucha ¿es necesaria para la formación del torero o se puede prescindir de esa etapa, de esos años de plomo, de esos años duros, para poder llegar a ser una figura? Maestro, por ejemplo, tú ¿cuál es tu opinión? Y luego me gustaría que alguien de nuestra fila cero, vamos a llamar así también, aportase algo sobre esto. ¿Es necesario batirse el cobre realmente o es mejor como que te faciliten ir más fácil ya acceder más fácilmente a este mundillo? Bueno, yo lo que ha dicho la matadora Laura Tenorio, estoy de acuerdo en una pedagogía, en una filosofía de que todo se facilite y todo eso me parece correcto para que de una forma la persona que quiere ser torero en este caso no sufra tanto o no sea deambulante por ahí, ¿no? Bueno, pues sí, las escuelas son esas, pero se comprende que hoy día, estamos hablando de hoy, no de mi época, si ibas a la escuela estabas 2 horas de permanencia y te enseñaban a cantar cara al sol, etcétera, etcétera, y el Padre Nuestro y todo esto. Entonces, para ser torero y querer ser torero de una forma, y hay que hablar así, crudamente, yo no soy incapaz a un chaval que a lo mejor me pide su consejo, porque yo no doy consejos a nadie si no me los piden, ¿no? Y entonces, esa formación que haces para querer ser torero, tienes que sufrir esa parte y darle importancia a lo que tiene esa trayectoria para luego cuando tengas esa oportunidad y que has luchado todo eso y lo difícil que es, lo des importancia. No vayas a sacar a perro, pero vayas con un conocimiento y una capacidad que sale de ti y de tu alma para decir, yo quiero ser torero. Y no la escuela que te aflige de una forma que tienes que hacerlo tan correctamente o de esa enseñanza que te han dado, tal. Y entonces, pues, ahí también se pierde tiempo. Y si luego las escuelas te han formado y cuando debutas con caballos te dejan, entonces ¿para qué sirve la escuela? Entonces tienes que echar mano de un torero o alguien que te ayude porque claro, aquí todo cuesta. Hoy, si ya es el tiempo que pierdes, eso si estuvieras estudiando una carrera, si hay posibilidades para ello, que es difícil, porque las carreras son para los privilegiados. Y el que quiere trabajar para ayudar a su familia, pues tiene que hacerlo, porque verdaderamente es así la vida de cruda. Y en el toreo siempre y será crudo, difícil y complicado. Si aquí, y depende ahora mismo más de políticamente hablando, de todo lo que suceda en una comunidad, de aportar ayuda a una escuela taurina, que son las menos porque todo el mundo parece que va en contra del toreo, pero fíjate si el toreo es grande, que todos van contra ella o casi todos, y eso va a ser imposible quitar el toreo de nuestro pensamiento como personas, ¿no? Y yo creo que yo eso todo lo he vivido, y yo cuando me decía un banderillero, un picado, chaval, no se estudia porque el toreo es muy difícil, casi es imposible y tal. Es imposible porque no tiene coherencia. Todo el mundo no podemos ser toreros. Claro. Todo el mundo no vamos a conseguir eso que se dice, que a mí me suena mal también, es decir, soy figura del toreo. Yo soy figura en mi casa. ¿Para qué quiero más? Yo lo que quiero es ser torero, que es lo fundamental. Y ser torero maestro, clásico, un torero de arte. Va para los dos en este caso.
¿Son más blanditos ahora los toreros? ¿Más blanditos que entonces? Es correctamente, ¿podemos decirlo? Que correctamente más, porque hay una cierta educación, aunque luego los chavales se caguen en tu padre, cuidado, porque también lo hay. Que a mí me dice, no, venga, chaval, que salga lo de tal, y coño, ahora en el mejor momento que estoy me echan para atrás. Entonces, todas esas cosas. Formalmente me parece correcto que haya una cierta educación, una cierta corrección, como ha dicho Carla. Entonces, digo yo que esa formalidad, me parece correcto y me parece prudente y me parece que esa educación tiene que transmitirse, pero yo prefería la otra cuando yo iba a lo mejor a la Casa Campo y veía a Curro Girón o César Girón o Antoñete o River Sánchez, e iba a lo mejor coger el capote y tal y decía, oye, ¿qué haces? Bueno. Y ya te echaban para atrás. Y sin embargo ahora coge un capote de un matador y te lo coge y no te dice nada. Es más, el matador dice, no, puedes usarlo. Como yo, por ejemplo, lo hago, naturalmente. Bueno, toda esa corrección y educación me parece perfecta. Sí, está bien, pero luego tiene que existir un carácter y una lucha que tiene que salir de ti. Pero eso te digo, pero eso lo tienes tú. Claro. La escuela no te va... La escuela, es otro punto del debate. La escuela te puede quitar ese carácter que estamos hablando. Antes de entrar en eso, una cuestión. Por ejemplo, Mamen, ¿qué te parece lo que ha dicho el maestro de la escuela? Justamente en esto, en esta lucha, en la facilidad o no facilidad, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo es que sí bueno, que... quizás, tú has dicho que no has hecho esas capellas tal, por ejemplo, ellos tuvo que hacerla... No, claro, es que por ley no podíamos. Claro, o sea, es que de hecho no nos dejaban ser becerristas hasta que tuviésemos los 16 con el carnet profesional. Sí. Entonces, ¿tú crees que eso te ha mermado algo en un momento dado? A lo mejor no haber hecho como ellos en sus momentos. Pero que yo en la escuela de tauromaquia de Madrid he sufrido. Sí. O sea, es que he sufrido. Bueno, he sufrido, he pasado frío, he pasado calor. Íbamos a los tentaderos y evidentemente y además, independientemente de todo, ya no es diferenciarnos entre chicos y chicas, porque yo me veía como un compañero más, pero que si me cogía una vaca y decía el maestro que ahí había que dejarme un ratito, ahí me dejaban. Si las vacas, bueno, es que nos daban volteretas las vacas, lo ha habido y por haber, y además es que nos decían, a ver quién tiene narices a salir y dejarse coger. Hemos sufrido. Es verdad que a lo mejor no en el mismo grado. No hemos tenido el mismo... Las cosas van cambiando, las generaciones van cambiando, la vida va cambiando, pero es que sí que hemos sufrido. Y luego, independientemente de eso, mientras yo estaba en la escuela, yo me bajaba a Trebujena, a la ganadería de los Alventus, con don Antonio Núñez, picador del maestro Padilla, y yo he pasado calamidades allí. Calamidades, por torear. ¿No es lo mismo que está describiendo el maestro? No, pero he sufrido. Y a mí llegaba don Antonio con 40 grados en Cádiz y me decía, vamos a ir en el coche con las ventanillas subidas y sin el aire. Y nos íbamos a entrenar y no me dejaba beber agua. Es que es verdad que son conceptos distintos, pero forjarse para ser torero, lo que es el proceso de formación, no es un regalito, O sea, no es lo que pueda parecer que es como una universidad, que vienes aquí comodito, tal, te asientas, no, realmente... No. Creo que es interesante el punto de vista que está dando Mamen. ¿Y cuando nos castigaban y nos tocaba hacer el pato? Que no. Mire, nosotros teníamos los lunes y los martes de 5 a 6 banderillas con el maestro Pirri. Los lunes y los martes, bueno, 2 días y 2 días nos alternábamos, ¿no? Eran 2 días banderillas, 2 días educación física con Salcedo. Había veces que los compañeros escogían un juego en el cual nos teníamos que tirar pelotas de tenis con toda la fuerza del mundo al cuerpo. ¿Usted sabe las reas que me pegaban a mí allí? Pero bueno, o sea, así. Quiere decir que sufrirse se sufre, se enseña a ser torero, se genera una disciplina que no tiene nada que ver, evidentemente, con lo que ha sufrido el maestro, para nada, por favor, para nada. Pero sí que se pasa mal, Pero lo
luego para pegar un muletazo a un lance no es la Por tanto, hay que enseñar a torear. Y si te enseñan bien, como tú dices que te ha enseñado o has estado en esa época con Macareno, que ha sido uno de los mejores toreros toreando de salón y con el toro. Otra cosa que no tuvo suerte, pero iba camino de ser un grandioso torero. Bien, pero luego la mentalidad que a mí tampoco me gusta decir mentalidad, es que eso tiene que salir del alma de uno. El torear, que tú seas capaz de interpretar eso como un ejercicio natural para luego ponerte delante de una becerra o de un becerro y pegarle pase. Bueno, tienes que impregnar tu personalidad, tu improvisación, lo que tu cuerpo y tu mente y tu corazón te permite hacer delante de eso. ¿Cómo ves tú esto que acaba de decir el maestro, Carla? Sí, la idea creo que está muy bien, pero que ahora es inviable esa forma de caminar en la profesión. El romanticismo creo que en parte se ha perdido también. ¿Sí? Ojalá que no se haya perdido. Ojalá que no. Ojalá que no. Todo, ¿no? Un poco más corto y más cerca, sí. Más cerca. Ahí. Acércate tú. Para ganar dinero y casarse, calmas. Sí. Al micrófono también. Arrímate, Carla. ¿Cuál era? Se me ha ido la Un poco pregunta. lo que estaba comentando él del aprendizaje, de que tienes que tenerlo dentro, un poco todo esto. Sí. ¿A pegar pase hace falta hacer el pato? No, pero cuando te cabreas, pegas pases mejor. Eso sí es verdad. Claro, por eso, porque te acuerdas de todo ese sacrificio de las dificultades que encierra el ponerte delante de una becerra, porque las escuelas, claro, lo que tiene que uno no ha tenido suerte de coger en 2 muletazos y venga, fuera, ahora otro tal, y entonces claro, te dan unas sensaciones extrañas en tu mente. Y ese es el sacrificio es eso, que a lo más o mejor menos te impone la escuela, cuando tú por tu cuenta a lo mejor, que no me diráis que no es verdad, que habéis estado en una escuela, pero como habéis enterado que hay un tentadero en el sitio, vas de tapia y no te han invitado. ¿A que sí? No. ¿No? Claro. No, por ejemplo, en la escuela de Guadalajara ¿No te permitían eso? Porque aparte en Guadalajara no hay ganaderías para hacer. Y bueno, eso es otra cosa, que por eso se ha perdido también el romanticismo. Antes todas las ganaderías sentaban, te enterabas, ibas allí y las tapias pues eran de 40 personas. Sigue pasando en muchas ganaderías de Andalucía. En Guadalajara, que es, usted lo sabe, es un pueblo más reducido, tienta una ganadería y no te enteras. Pero si vas a la zona centro de Madrid, lo mismo, hay muchas más ganaderías que nunca creo que hayas estado de tapia o hayas ido a verlo y no te hayan permitido ponerte delante de una becerra. Eso sí, pero en la escuela sí que como dentro del programa de aprendizaje, sí, pues, no falta, tentábamos todas las semanas, toreábamos novillos a puerta cerrada, pues no te permitían. Vais en la escuela y cada uno ya está ahí formado para eso. Yo me acuerdo de una anécdota, y perdona, estábamos en Mamía de Claira, en Salamanca, Cristian Limeño, que en paz descanse, y yo tentando. Y llegó Enrique Martín Arran con los chavales de la escuela, que iban por lo menos 12 o 14. Y yo me acuerdo porque iban a Vistalegre a vernos entrenar Julián Maestro, el Dillo y Lucio Santo, que eran los príncipes. Iban a vernos entrenar al campo. Entonces yo, en aquel tentadero, que iba a Enrique Martín Arran, a todos los tenían controlados, ¿no? Todos, vale. Y yo pues me salté un poco eso, porque soy vamos a ir un poco abreviando un poquito, que vamos de tiempo un poco pegado. Y me salto eso. Y cuando yo veo un chaval que tiene esas actitudes y tiene eso, me parece extraño que no sean capaces de decir, oye, aquí tenemos todos derechos. Pero si hay un matador de toro que le dice, ven para acá, chaval,
coge la muleta y pégale unos muletazos. No, ese no está primero, coño, ese favoritismo y esas cosas. Si el toreo es esa diversión, la formalidad me parece perfecta, pero eso es para los políticos. Para el toreo tiene que ser que salga de uno y ya está. Que yo lamento a lo mejor que no hayas tenido la oportunidad esa de conocer lo que es la tapia de una forma, y que eso te da una experiencia y una seguridad en ti misma de decir, yo con ese a cabo y yo voy a tratar de ser mejor con nobleza, pero al mismo tiempo con esa capacidad de querer ser torero. Un par de preguntitas a la mesa y pasamos a nuestros invitados, a nuestros amigos. Madrileño, hay una cosa que se ha dicho aquí, se ha repetido en 2 ocasiones, pero concretamente. Y es que me ha sonado un poco así. Carla ha dicho, se ha perdido el romanticismo. Madrileño, ¿se ha perdido el romanticismo en estos momentos? No somos capaces de transmitir esto. Se ha quedado, que es un poco, quizás lo que tratábamos también con el tema de las escuelas, esa pérdida de pues no sé, de cierta identidad, de tal. ¿Se está perdiendo el romanticismo? ¿Crees que sí? Se está perdiendo el romanticismo, se está perdiendo el respeto, se está degenerando la tauromaquia, se nos está yendo de las manos en muchos sentidos. Estaba escuchando y estoy totalmente de acuerdo. Desde Felipe, todo lo que ha dicho el maestro, lo que ha dicho mis compañeras, totalmente de acuerdo con todo, comparto todas las posturas. Lo que pasa es que la vida ha cambiado en todos los sentidos y el mundo del toro también. Las escuelas taurinas, bajo mi punto de vista, yo que he salido de una, que ha sido la de Madrid, no es que sean primordiales, pero casi, por cómo está el toreo hoy en día. El romanticismo de la época del maestro, ese ya no existe, desgraciadamente. Esa esencia, la esencia ha desaparecido, esa esencia que daba la personalidad a cada torero. Por eso los maestros de las escuelas, desde mi humilde opinión como torero, tienen que tener mucho cuidado de no querer imponer su manera de entender el toreo al 100%, sino de darle las claves de la técnica que es necesaria. Y no sé si ha sido Hilda, creo que ha sido Hilda, decía que los artistas la tienen súper depurada, y es la realidad. Lo que pasa es que a eso tú le tienes que meter tu alma, tu espíritu. El sufrimiento, que es verdad, los toreros de antes han pasado muchísimo, lo de ahora ni, por mucho que hayamos pasado, ninguno, por mucho que hayamos pasado, que hemos pasado lo nuestro, pero ninguno hemos pasado por lo que ellos. Esos sufrimientos de capeas, de cornadas. Las escuelas te dan las bases para que te elimines todo eso. Y digo una cosa, el que es capaz sale. Luego triunfará o no. Rocarrey viene de familia acomodada, es uno de los toreros de más valor de la actualidad, y como él algunos más. El que quiere salir, sale. Es ya como uno lo quiere interpretar, como lo sienta. Las escuelas te van a ayudar. Y hoy en día, si no fuera por las escuelas taurinas, es casi imposible torear ya no digo una novillada, una vez cerrada, sin que te cueste dinero. Sí. Y a los chavales, a los chicos y a las chicas, les queda dinero, por lo menos en la Escuela de Madrid. Y la Escuela de Madrid te acompaña por lo menos 2 años de novillero con picadores, no a todos, pero sí a algunos, que en mi época eso no sucedía. En mi época debutadas con picadores, a mí me buscaron Felipe Amurillo, el maestro Gregorio Sánchez, me buscaron a apoderar, que fue Miguel Flores, que Dios lo tenga en su gloria, pero otros chavales se tenían que buscar la vida por su cuenta. ¿Cómo haces para torear? ¿Cómo haces para hacerte ver? Es que es prácticamente imposible. Entonces te dan unas herramientas que lo que tienes es que saber aprovecharlas. Eso sí, la esencia se ha perdido mucho y se ha perdido mucha personalidad de los toreros de antes. Por eso digo que los maestros tienen que tener mucho cuidado en no querer, digamos, entre comillas, adoctrinar con su manera de entender, ¿no? Ese era otro de los puntos que teníamos, que también ha salido aquí, también lo has puesto el maestro Frascuelo, y es un comentario generalizado.
el hecho de que las escuelas efectivamente resten personalidad, o se les marque una impronta, o salgan todos como una cadena, casi una cadena de montaje. Yo aquí me gustaría recabar la opinión de mi amigo Eduardo Coca, que está ahí apuntando, con lo cual miedo me da, sobre justamente un poco, a eso venimos todos, justamente esto que estamos diciendo. ¿Tú crees que crees que las escuelas taurinas pueden caer o están cayendo en esto, en que se marcar esa impronta, en hacer casi toreros de serie, o realmente no es lo que crees? Da un poco por cambiar la opinión de la mesa aquí. Sí, sube, porque como no hay micrófono en mano, nos va a tocar hacer ejercicio. También quería saludar a Willy Cárdenas, que antes no lo he dicho, que también lo quiero que nos comente algo un poco desde fuera de todo esto de lo que estamos hablando. Realmente todos dicen cosas que son verdad y son aprovechables. ¿Yo qué pienso de las escuelas taurinas? Pues pienso que hoy las escuelas taurinas son un mal que ha matado el romanticismo, que dice el maestro Frascuelo, que yo comparto, pero un mal necesario, porque no me hago una idea de cómo hoy podrían los toreros surgir a base de saltarse tapias, de ir por los pueblos pasando calamidades de capea. Vamos, no me imagino a un cordobés, no me imagino a un Paloma Linares, es que no me lo imagino. Pero el que las escuelas taurinas sean un mal necesario no quiere decir, en mi opinión, que deba de fomentarse de la forma que actualmente se está fomentando la matriculación en ellas y la asistencia a ellas, como si fuera un grado más de la formación de todas las disciplinas. A la escuela taurina no deben de ir los chicos porque lo dicen sus padres y los matriculan allí como si los podían llevar a una escuela de ebanistería o de mecánica eléctrica. Y tampoco deben de ir los chicos que le piden a sus padres que los lleven por probar, porque es una moda, porque mola mucho y porque, desde luego, empezando a familiarizarse con el toreo en una escuela, no tienen el riesgo, ni las calamidades, ni el sufrimiento que había que pasar antes, que eso era casi una heroicidad. Dicho esto, yo creo que las escuelas taurinas tienen cosas positivas que antes era imposible que esos aspirantes a toreros consiguieran. Por ejemplo, culturizan mucho al alumnado. Hombre, porque siempre le viene bien a una persona que tiene cualidades para ser torero, que tiene unos instintos artísticos, que tiene unas condiciones, si también sabe la historia del toreo, la ligazón de los toros y la tauromaquia con el arte, lo que han sido las grandes figuras del toreo histórico y todos los escritores y demás, todo eso es bueno, sin ninguna duda. Otra ventaja que le veo es que los aspirantes a toreros, y que luego serán toreros, matadores, que es lo que ellos quieren, tienen la oportunidad de practicar cosas que antes no se podían practicar. Antes no podía nadie practicar banderillear o practicar matar, y ahora pues lo hacen. Y por lo tanto su formación es más completa. ¿Esto quiere decir que todos los que salen de las escuelas salen con una formación uniforme, que son lo mismo, que están cortados por el mismo patrón? Pues yo creo que no. Lo que pasa es que las escuelas fabrican aspirantes de toreros casi en serie, casi como una factoría, casi como una fábrica. Y eso a mí pues no me gusta, sinceramente. Yo creo que hay demasiados aspirantes a toreros. Pero dentro de esos aspirantes a toreros, los que tienen una personalidad singular, como decía el maestro Frascuelo, los que tienen un algo en este arte del toreo, como en el arte del cante, como en la música, como en la pintura o como en la escritura, esos no tienen por qué ser iguales. Y yo recuerdo que en un coloquio anterior que se hizo en el Ruedo, el Fundi puso unos ejemplos de qué tendrá que ver, que yo los copio, José Tomás y Joselito, Uceda Leal y Alberto López Simón. Podríamos seguir poniendo ejemplos los que quisiéramos.
Y todos han recibido la misma educación, han tenido las mismas enseñanzas en la misma escuela. Otra cosa que le veo muy bien a las escuelas taurinas, pues que desde luego exigen que esos aspirantes tengan también un rendimiento escolar obligatorio, tengan un aprovechamiento de sus estudios para que les sirva para otras cosas, porque normalmente no podrán vivir de los toros. Y hasta el punto de que yo creo que hoy el urbanismo, la educación cívica, la elegancia y el comportamiento y el trato urbano, donde más se aprende es una escuela taurina. Es que yo algunas veces en las ventas, cuando veo a la juventud, hay grupitos, identifico claramente a los que son un grupo de alumnos de una escuela taurina, por cómo se portan, por cómo visten, por cómo están, por el civismo que resuman. Y lo que le veo mal a la escuela taurina es que se haya convertido casi en un grado más de la enseñanza profesional. A mí eso no me gusta. A mí sinceramente no me gusta que haya tantas escuelas y tantísimos alumnos en ellas, porque es que realmente salen, como le pasa también a la universidad, con tal exceso de oferta que el 90% habéis dicho, yo creo que bastante más, lo que va es a la frustración, porque no va a conseguir sus objetivos. Este es mi punto de vista de los pros y las contras y las cosas buenas y malas que le veo a las escuelas taurinas, que no me imagino una formación hoy para ser torero en el mundo actual. Y como estamos, sin escuelas taurinas. Y que ojalá que el peor mal de la tauromaquia y de los toros fuera el de las escuelas taurinas, porque para mí es el menor de todos los males. Hay otros muchos, muchísimos más graves. Como siempre, magnífica intervención de Eduardo. Una cosa que también me gustaría plantear. Dentro de la propia formación. Antes las ventas era el punto al cual se llegaba después de haberte roto la vida por todos los caminos de Dios. Ahora es al revés. O sea, tú antes, para llegar a las ventas, tenías que haber hecho de todo. Pueblos. Ahora tienes que venir a las ventas para irte a los pueblos. Eso es algo realmente curioso. Pregunta, ¿eso es bueno? Eso es malo. Y de caballo para burro no es bueno. No, es verdad, es que es un tema, por ejemplo, Willy Cárdenas. Cárdenas, ya que estás ahí, pues mira, ¿qué te parece, por ejemplo, esto que acabo de comentar? Un poco, pues ahí un poco también de la mesa. ¿Qué te parece esto de que ahora los jóvenes, en vez de trabajarse un camino, coger arte, coger afición, coger todo por todos los pueblos y por todos los sitios para conseguir llegar a las ventas, ahora es al revés. Ahora te meten a un chaval en las ventas, se le meten en las ventas para que pueda ir a los pueblos. Eso es una pregunta que va para ti un poco como así, un poco genérica. Y luego me gustaría preguntarle a Carla también si tú realmente crees que eso para un aprendiz puede ser bueno. Si para ti un momento dado meterte de lleno en las ventas puede ser un momento bueno o puede ser realmente un choque tan brusco que te hunda. Pero eso, primero, Willy, cuéntanos un poco. Como siempre nos quedamos en tiempo, lógico, esto es lo que el tema tiene para mucho. Dos cositas nada más, muy brevecitos, que es un poco lo que os decía, a lo que hemos hablado de esta formación, de esta etapa de formación, de llegar a o de aquí atrás. Gilda, tú que tienes una trayectoria ya de mucho trabajo, ¿tú cómo ves esto, por ejemplo? ¿El torero tiene que formarse antes de llegar a la gran plaza o realmente, como se está haciendo ahora, de la gran plaza es donde van a los pueblos? Muy brevemente a los dos y luego también, Carla, tú, como lo estás viviendo, quiero decir, ¿qué te parece este tipo de enfocar ahora mismo el toreo? ¿De atrás adelante o de adelante atrás? Bueno, es que ahorita han surgido tantos temas que traigo en la cabeza. Sí, nos han quedado demasiados, está claro. Empezando por lo del romanticismo que mencionó Carla, el imaginarme y lo que dijo el madrileño también sobre lo que hemos vivido, a lo mejor yo, no se compare nada a lo que ha vivido el maestro, lo que lo ha formado de carácter.
Y quizás, perdona que te corto, Gilda, quizás lo que viva tampoco Carla. Cuidado, es que ahí está el punto, el salto también. A lo mejor tampoco ella no ha vivido lo que has vivido tú, o ha vivido o tal. Quiero decirte que a lo mejor tampoco es lo mismo. El tiempo va marcando. Bueno, perdón, te cortaré un paréntesis nada más. Pero no es que... No, era un paréntesis nada más. Era eso, te digo, que a lo mejor tú no has vivido lo que he vivido Frascuelo o el madrileño, pero que quizás, aunque tú eres joven todavía, pero quizás Carla tampoco viva lo que tú has vivido. Que hay una evolución ahí, efectivamente. Sí, todos tenemos ciertas vivencias. Sin embargo, bueno, a mí me hace admirar profundamente al maestro, que a lo mejor su vivencia ha sido más dura y le ha formado mucho más el carácter. También lo que ha dicho usted sobre que las escuelas taurinas en algún momento dado le quitan el carácter a los chavales, yo considero que no es así, porque creo que el que ya trae el carácter para ser torero, no habrá fuerza humana que se lo quite. Y creo que es como los toros bravos, el que es bravo donde sea hacerlo. Entonces, bueno, ahora otro tema que yo estaba pensando, el toro es un arte, igual la música es un arte, pero tenemos escuelas de música que enseñan teoría musical, enseñan ciencia de la música, y el toreo también debe de tener ese estudio, que eso no exime de que le dé rienda suelta al sentimiento con esas bases sólidas. A mí, con lo que mencionaba Carla, de que llega un momento en las escuelas taurinas que cuando debutan con picadores los desamparan, los dejan de proteger y tienen que salir forzosamente de la escuela y con un panorama oscuro. Bueno, pues cuando unos matadores de toros, pues también ya está solo, ya tienes un camino recorrido solo. Y estoy también en contra de eso, porque somos pocos y creo que entre nosotros tendríamos que protegernos. A lo mejor, no sé, a lo mejor estoy hablando a lo tonto, pero quizás es una selección más exhaustiva de quienes entran a la escuela taurina, quienes tienen de verdad una aptitud y una actitud para ser toreros, y en base a eso quizá probar a los alumnos 6 meses, 1 año, y después, bueno, el toreo es duro, la vida es dura, con perdón, pero a lo mejor no estás hecho para esto, hay que buscar para qué es para lo que tú naciste y encauzar a los chavales a que encuentren otro aspecto en su vida. Eso Gilda, lo ha dicho el maestro. Se preguntaba él mismo, ¿valgo para esto? A lo mejor esa pregunta tienen que hacerlo todos en esos meses que tú estás diciendo. Y apoyar verdaderamente a los que tienen esas aptitudes y actitudes. Ahora, como matadora de toros, a mí me gustaría actualmente pertenecer a una escuela taurina. ¿Y por qué no tener, por ejemplo, la oportunidad de que el maestro fuera mi maestro y me transmitiera todas esas vivencias que a mí me han faltado? ¿Sí? A base de su experiencia sería una fortuna poder seguir estudiando. Si bien como abogada puedo hacer una maestría, puedo hacer un doctorado, un postdoctorado y muchos posgrados. ¿Sí? ¿Por qué en el toreo no existe eso? ¿Por qué como matadora de toros no puedo seguir estudiando y aprendiendo? Nunca se acaba de aprender. Entonces, estamos en constante evolución y me encantaría que existiera eso. A lo mejor estoy hablando muy utópicamente, pero nunca dejar de aprender y de beber el conocimiento de personas que como él me pueden aportar muchísimo. Muchas gracias. Pues la última, ya nos vamos, un minutito, lo que te comentaba antes, Carla. ¿Tú crees que es bueno que a un novillero joven, sin preparación apenas o con poca preparación, se le suelten las ventas? ¿Es bueno para él? No, para nada. Él, ¿no? Creo que este año ha sido ahí un punto de inflexión. Creo que han sido 5 las puertas grandes de novilleros en Madrid, en esta plaza, y te puedo asegurar que todos ellos llevan 2, 3 años como novilleros ya, rodándose por los pueblos en novilladas. Luego han venido a Madrid. Las novilladas sí que es verdad que han funcionado y luego mira el resultado, ¿no? Que, como decía, 5 puertas grandes de novilleros y luego pues muchos triunfos. Y creo que esa es la clave, ¿no? El rodarse por los pueblos, traer novilladas. Esto es. Y luego ir a Madrid y en consecuencia pues seguir yendo a las novilladas de las principales ferias. ¿Crees que se va Pero preparado? no al revés. ¿Crees que se va preparado a las ventas ahora? ¿Se está viendo preparado, tú crees? Por parte de los novilleros jóvenes.
¿Crees que sí? El año pasado yo creo que sí. No, pon en general. Te digo No, Madrid, en te hablo por general cualquier no. lado. Ves muchas veces los programas de manos y a lo mejor en ese año una novillada o ninguna o sin torear 2 años y al final eso es lanzarte al abismo. Bueno, pues creo que hemos cogido muchas propuestas, muchas ideas que yo me encargaré de transmitir a quien pueda, a quien deba y a quien pueda. Y nada, agradeceros de verdad vuestra presencia y bueno, y esperamos que en la siguiente Yo seguís aquí. quisiera, si es posible, aunque nos abran la puerta Sí, ya, porque Manolo nos va a empezar a correr a borrar. un minuto quisiera decir 2 palabras, nada más, con permiso. Primero, la salvedad de agradecerle al señor Coca lo que ha apuntado, que las escuelas es un mar, pero que tiene que estar oficialmente para seguir de una forma que las escuelas vayan dando y vayan saliendo chavales jóvenes que son la oportunidad que tienen de llamarlo de una forma en los momentos que vivimos, como está el toreo y cómo está la vida y lo que la vida ha avanzado. También agradecerle a Díaz Murillo toda su explicación de lo que ha sido el comienzo de la escuela, que fue llevado y dirigido parte de él, que hizo una labor importante, así como el seguimiento y la ilusión y el romanticismo que don Enrique Tierno Galván creó en la formación profesional. Bien. Ahí simplemente voy a hacer un matiz, y es que don Enrique Tierno Galván era el alcalde en aquel momento. Claro. Pero por primera vez, cosa que no ocurre ahora, Claro. se pusieron de acuerdo el Partido Popular y entonces era José María Álvarez de Claro. Manzano y Tierno Galván para crear la escuela. Bueno, Por tanto, bien. yo no quiero me vais a perdonar, pero es que de verdad... para nadie, porque la realidad es esa. Bueno, Que yo creo que una cosa ha ido de la mano de la otra, ¿vale? Y creo que con ese romanticismo y que eso se le transmita a todos los chavales y chavalas que quieran ser toreros, me parece que es algo importantísimo. Muy agradecido a todos.